Cordial saludo, mi nombre es Carlos Andrés Artiniga Camacho, estudiante de Psicología de la Universidad Abierta a Distancia. En esta ocasión, esta actividad es relacionada al curso de modelos de intervención en psicología, basado a la tarea 4, modelos en campos disciplinares y profesionales. Se realizará una entrevista a un profesional de psicología en el campo elegido, que es la psicología jurídica. En esta ocasión nos acompaña el doctor Fernando de Jesús Holguín Hernández, que nos hablará de su experiencia y formación en el campo de la psicología jurídica. Cordial saludo, doc. Bueno, buenos días para todos los oyentes y los aquí presentes. Mi nombre es Fernando de Jesús Holguín Hernández. Soy técnico y especialista en investigación criminal. Soy psicólogo, especialista en clínica, jurídica, forense, magíster en Derecho Penal con España. Me vengo desempeñando como psicólogo jurídico forense desde el año 2007. Tengo gran experiencia en los tribunales de justicia como litigante y soy docente universitario hace 25 años, formando psicólogos jurídicos, forenses, psicólogos, entre otras carreras. Buen día para todos. Gracias, muchas gracias, doc. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el campo de la psicología y cuál ha sido su mayor logro? A ver, primero empecé a trabajar la parte social, de ahí me enfoqué en la parte clínica, la conducta humana, el comportamiento humano, y es ahí que básicamente pues me llama la atención la parte jurídica por el trayecto que tengo. Yo soy sargento primero del Ejército Nacional de Colombia, en el cual pues básicamente fui trasladado en comisión a la Fiscalía General de la Nación, trabajé en el campo de los homicidios y eso me llevó a que cuando me pensioné organizara una fundación de criminalística con un enfoque judicial en Bucaramanga, y ahí me desempeñé como docente en psicología jurídica forense, lo que me llevó a graduarme como abogado, ¿sí? Y después enfatizar en esa misma línea hasta llegar a hacer el magíster en Derecho Penal, lo cual me da un enfoque, un modelo en el que me desempeño como docente en esta rama por la experiencia en diferentes universidades, posgrados, entre otros. Muchas gracias, doc. ¿Qué acciones, procesos o actividades resalta en su ejercicio profesional en este momento? Bueno, pues básicamente la psicología jurídica prácticamente se desempeña y la base es prácticamente ser partícipe en los tribunales de justicia, en el campo de la psicología, dado que en este tema es muy importante tener en cuenta que para ser psicólogo jurídico forense hay que estar involucrado en un proceso judicial con los juzgados, seamos contratados los psicólogos por los mismos abogados, ¿sí?, en las diferentes ramas del derecho, y de igual manera, pues, básicamente manejar los principios, la ética del psicólogo, la honestidad, siempre siendo sinceros, estudiando el caso en particular, en concreto, y a partir de ahí tener un punto de partida. Entonces, lo más importante es estar involucrado en un proceso judicial en las diferentes ramas del derecho. Gracias, doc. ¿Desde cuál modelo o enfoque de psicología orienta las acciones que desempeña en el campo de la psicología? ¿Por qué lo eligió? A ver, primero por la formación que yo tenía, me fui orientando en esa rama, ampliándome en esa rama, porque mi pensamiento siempre fue transmitir los conocimientos a mis estudiantes, ¿sí? Y pues
teniendo en cuenta que aquí hay una particularidad, haciendo referencia al modelo, a los enfoques, es muy propio del profesional, ¿sí? Porque nosotros dentro de los estrados judiciales, donde nos enfrentamos a unos fiscales, a un juez, ¿sí? Inclusive en la contraparte, representando la fiscalía, entre otros, nosotros tenemos nuestra propia, nosotros somos los que tenemos el conocimiento. Si yo le pregunto a un fiscal, no usted es el que tiene el conocimiento. Mientras el psicólogo asista a los tribunales con un tema específico, concreto y con el conocimiento y argumentándonos prácticamente con todo lo que es la doctrina, la epistemología, estemos fortalecidos por un argumento epistemológico de los ciertos autores expertos en esta rama que vienen años estudiando, nosotros nos puede enseñar, es que usted lo dice, no es que yo no lo digo, yo vengo argumentado en la jurisprudencia, vengo argumentado en la doctrina, en las fuentes formales del derecho. Y eso es lo que nos da a nosotros esa fortaleza. El enfoque, me preguntaba a mí un estudiante, un doctorado en psicología jurídica, en un diplomado, profe, yo puedo emplear el psicoanálisis claro, usted lo puede hacer. Usted es el que tiene el conocimiento. Mientras no cometamos simulación, porque por la simulación es que hay muchos psicólogos que han perdido su tarjeta profesional y han perdido también, han sido privados de la libertad. ¿Por qué? Porque, me explico, la simulación es cuando el psicólogo se deja comprar por un tercero, cualquiera de las partes, para que diga, no, es que este tiene un trastorno mental y es totalmente inimputable. ¿Sí? Él no contaba con la capacidad de comprensión del delito y por lo tanto es inocente. No, nosotros debemos ser honestos con las partes y decir, ¿le puedo ayudar en este caso? ¿No le puedo ayudar en este caso? Acabo de estudiar el caso y yo no puedo ir en contra de la justicia, no puedo ir en contra de la ética profesional. Muchas veces, porque ¿qué es la simulación? Es prácticamente obtener un provecho económico, ¿sí? Prácticamente actuando en contra de la honestidad, tener un provecho económico ocasionándole daño a un tercero. Nosotros tenemos que tener mucha disciplina en ese sentido. Muchas gracias, ¿no? ¿Cuáles técnicas de abordaje utiliza desde los modelos o enfoques de intervención utilizados en su ejercicio profesional? Bueno, por lo tanto, yo me he enfocado en la conducta humana, en los comportamientos, en el conductismo, ¿sí? Mirando los comportamientos humanos, teniendo en cuenta si este sujeto, esta persona que cometió el delito, ¿sí? Que con el demandado cometió el delito, se encontraba en un estado de conciencia en el momento de la comisión de un delito. Y eso es lo que nosotros probamos. Hay que tener en cuenta que hay que hacer un análisis del delito, del caso. Nosotros los psicólogos tenemos que analizar el trastorno, la salud mental del sujeto que cometió el delito y originar el caso. Hay trastornos mentales que prácticamente el delito, según el trastorno mental, lo cometen espontáneamente. Pero cuando el sujeto planea, ya es una contra muy fuerte para probar su inocencia en el caso del estado de salud mental del individuo. ¿Sí? Y debemos tener claro, ¿sí? Que muchos autores, para la psicología jurídica forense es lo mismo, pero hay que mirar que trabajan en conjunto. ¿Sí? Los psicólogos forenses son aquellos que se encargan de recolectar, estudiar datos útiles para el marco judicial, a diferencia que el psicólogo jurídico es el que estudia la conducta humana en el ámbito legal. Muchos malinterpretamos esa parte, pero no, es así. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias, señor. Trabaja de manera interdisciplinar. ¿Cómo se aborda las situaciones presentadas de manera interdisciplinar? Bueno,
Cuando hacemos parte de, eso, de la parte interdisciplinar, en este caso, ¿sí? Hay unos ámbitos de actuación. La manera más específica que podemos considerar es el rol del psicólogo jurídico. No nos podemos salir de ahí. Y que el psicólogo jurídico tiene unas funciones según las áreas mencionadas. Por ejemplo, la psicología aplicada a los tribunales. Muy importante tener en cuenta esa parte, ¿no? La psicología aplicada a los tribunales forenses se refiere a aquellas actividades que el psicólogo puede realizar en el foro. Por ejemplo, en la parte interdisciplinar nosotros tenemos mucho que ver. La psicología jurídica y el menor, aplicada al menor. La psicología aplicada al derecho de familia, ¿sí? La psicología aplicada al derecho civil, laboral, penal. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos parte de la psicología jurídica y el menor, las instituciones dedicadas al menor son todos los países, ¿sí? En todo el mundo, esto es generalizado. Entonces, en todas esas áreas del trabajo se debe ser objeto de una política global. Esta se desarrolla en diferentes campos, por ejemplo, en la parte educativa, muy importante, en la parte sanitaria, en todo lo que son esos servicios sociales que prestamos los psicólogos, desde la justicia. Pues básicamente eso en cuanto al menor, teniendo en cuenta que en la actualidad, los juzgados de menores cuentan con psicólogos que trabajan en la colaboración directa con jueces y fiscales, de acuerdo al Código Penal. Es muy importante tener en cuenta también que nosotros cumplimos funciones como emitimos informes técnicos de la especialidad, los cuales han sido solicitados por un juez, un fiscal. Somos grandes asesores, ¿sí? Hacemos seguimiento de intervenciones, entre otras instituciones. Planificamos el funcionamiento del centro, aplicamos tratamientos individuales, colectivos, elaboramos la aplicación de programas en el medio abierto. Tenemos una participación activa también en las técnicas de la mediación. Todo esto, en estos juzgados, el rol profesional está regulado por la ley. Nosotros no nos podemos salir de la ley. En el resto de las instituciones, pues básicamente en esa parte no podemos dejar a un lado la psicología aplicada al derecho de familia, que también es un ámbito en que nosotros podemos participar. Entonces, en esa parte es que prácticamente nosotros somos peritos, somos grandes asesores. Y ese es el rol que cumplimos nosotros en los tribunales de justicia, donde somos grandes, utilizamos grandes peritajes, asesoramiento en todos los tribunales. Perfecto, Doc. ¿Y de qué manera se evidencia el componente ético en este campo de la psicología? ¿El componente qué? El componente ético. Muy bien. Para serle sincero, la parte ética es algo muy importante. La parte ética, en este caso, es muy importante porque está prácticamente la importancia, la honestidad del psicólogo en este campo judicial, ¿sí? Y es ahí donde nosotros debemos tener una acreditación para poder hacerlo, ¿sí? Y es ahí donde nosotros utilizamos unas herramientas, las cuales deben ser herramientas estandarizadas con gran credibilidad, ¿sí? Entonces, aquí, en la parte ética, tenemos que son deberes y derechos, responsabilidades, formaciones y limitaciones. Otros temas de interés para la profesión del psicólogo. Existen códigos de ética en psicología en muchos países, pues básicamente que hay que estudiarlo. Tenemos que globalizar el conocimiento. Y es así que la ética en psicología se aplica teniendo en cuenta unos principios, ¿sí?, de la ética. Por ejemplo, nosotros debemos cumplir con el principio de la beneficencia. El paciente es el centro de esta profesión. No juzgar al paciente, ¿sí?, respetar la confidencialidad del paciente, respetar la autonomía del paciente, reconocer los límites como profesional, trabajar en absoluta objetividad.
Nosotros no nos podemos salir, nosotros tenemos como psicólogos ser objetivos, no podemos nunca ser subjetivos, porque estamos ya perdiendo el rol que estamos desempeñando en los tribunales de justicia. El tema de la ética y los valores constituyen básicamente una necesidad para las prácticas psicológicas, entre ellas la práctica de enseñanza por la responsabilidad y el compromiso que descansa en el profesional de esta ciencia, que trabaja por y desde la subjetividad con el fin de lograr un bienestar humano. La parte subjetiva nos sirve a nosotros porque si no existiese la subjetividad, pues no existiésemos nosotros como psicólogos trabajando en la parte objetiva de manera positiva. ¿Sí? Siempre sujetos a la realidad y en la conducta presentada por el delincuente, porque nosotros también hacemos parte de la criminalística, de la delincuencia, y estamos inmersos en este campo. También en la parte laboral, ¿sí? Todos aquellos, nosotros estamos en todas las ramas del derecho, contencioso administrativo, laboral, penal, más que todo, entre otros. Gracias, Do. Do, y por último, ¿cuál es la mayor motivación para seguir trabajando en este campo? ¿Qué recomendaría a los futuros profesionales de la psicología? Bueno, primero que todo, es muy importante que la ética, que tengan ética profesional. ¿Sí? Muchos por ambición a tener unos dineros resultan involucrados en grandes problemas. Les recomendaría a mis estudiantes que en este campo hay que tener mucha vocación. La vocación es muy importante. ¿Sí? Que lo hagan por vocación, por ética profesional, que les guste, porque lo que les gusta a uno les sabe. ¿Sí? ¿A mí qué me llevó? Pues básicamente el eje donde yo me movía. Lo primero, me gustaba, siempre estaba involucrado todo lo que es en homicidios, la escena del crimen, la criminología. Todo ese campo me lleva a que yo no me salga de ahí. Primero, formarme como psicólogo y que la psicología jurídica siempre debe estar involucrada, la psicología clínica. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos comportamiento, conducta de los seres humanos. Todo eso que son trastornos mentales. ¿Por qué? Porque si una persona comete un delito y estamos buscando la inimputabilidad, es porque el trastorno que él posee hace que en el momento de la comisión del delito no se encontraba en un estado de conciencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros a actuar. Bueno, listo, vamos a probarlo. Hay trastornos mentales y hay trastornos mentales que buscan y que nos impide trabajar. Por ejemplo, si en algunos trastornos mentales el delito se debe cometer de manera espontánea, pero cuando el delito es planeado con anterioridad, eso ya es prácticamente un obstáculo para uno decir, lo voy a buscar de que este sujeto sea declarado inimputable. Pues a mí siempre me gustó esa parte, pues estuve en el Ejército Nacional, porque yo hice todos los cursos de inteligencia a nivel nacional, internacional, y siempre estuve inmerso en ese medio de los homicidios, de la escena del crimen, que también es de gran importancia para nosotros los psicólogos jurídicos. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta y tener en cuenta que la psicología jurídica es la ciencia de todas las ramas, como es la madre de las otras ramas, como la forense, la psicología criminal, la psicología legal, entre otros. Eso me llama la atención a mí y lo más importante, la pedagogía. Yo llevo docencia 25 años en diferentes, ya llevo 7 universidades aquí en Bucaramanga, desde que me pensioné, ando estudiante de psicología jurídica, forense, ando abogado. Entonces, por eso elegí la rama y lo más importante, transmitir esos conocimientos a todos mis estudiantes y eso me motivó para poder la rama.
Listo, todo. Muchísimas gracias. De verdad, sinceramente, muy agradecido con usted por compartir ese momento de esa entrevista y por aportarnos, ya que la psicología jurídica es muy importante para aclarar cualquier situación en alguna conducta delictiva. Muchísimas gracias, don. Bueno, mi Dios me los bendiga, un gusto poderle haber colaborado. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias por tenerme en cuenta para esta entrevista y la invitación que me hizo. Muchas gracias, mi estudiante Carlos. Gracias.